¿Alguna vez han querido emprender un proyecto? ¿Alguna vez han tenido la necesidad de plantearse una meta y luchar por ello? Pues bueno, si usted en algún momento ha sentido que flaquea o no se ha sentido eh, completo al momento de lograr ese objetivo, este es el lugar indicado. Sean todos bienvenidos a este podcast, a Charla de Bros. Y en este primer episodio hablaremos de ser constantes. Y algunos truquitos para a ver si lo podemos conseguir. Claro que sí, pues nuestro tema en el día de hoy, como van a enterarse a lo largo de este podcast, es la constancia. Esperamos que esta información y nuestra forma de pensar sea muy útil para todos ustedes. Exacto. Entonces empecemos como de qué es la constancia. Creo que la constancia es, si nos plantearnos, primero que todo, para ser constantes, plantearnos un objetivo, ¿no? En el cual vamos a aplicarlo. Entonces, vamos a plantearnos un objetivo al cual queremos llegar y vamos a realizarlo durante el tiempo determinado para conseguirlo. Entonces, ¿damos un ejemplo o más adelante? Un poquito más adelante, entonces yo creo que para que la gente nos vaya entendiendo un poco, o mi forma de pensar, mi forma de verlo es, usted se fija el objetivo, se fija la meta, donde va a intentar ser constante. Si se demora en llegar, no importa. Usted colóquese la meta. Voy a llegar. Ojalá, pues bueno, a algunas personas les funciona decir, en 3 meses quiero lograrlo, en una semana quiero lograrlo. Lo importante para hacerlo es ser constante. Exacto, exacto. Dependiendo del objetivo, requerirá la constancia. Y de esfuerzos diferentes. Puede que usted Ujú. necesite esforzarse un poco más o un poco menos para lograr llegar allí al punto de ser constante, que es muy necesario en muchas cosas de nuestras vidas. Entonces es simplemente la acción de hacer algo para lograr algo. Eso lo definimos netamente como constancia. Excelente. ¿Y usted para qué piensa, por ejemplo, que nos sirve la constancia entonces? Uy, la constancia nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para sentirnos vivos, diría yo, si queremos ser como más profundos en toda la dinámica, porque a veces pasamos por diferentes actividades, por diferentes momentos de nuestras vidas que no nos dejan avanzar. Y creo que ser constantes ayuda mucho a que logremos ese tipo de cosas. Yo también. Nos ayudan a sentirnos realizados en muchos momentos. O sea, tener ese sueño y ser constantes para poderlo lograr, salir de esa zona en la que no queremos estar, me Sí, parece fundamental. claro que sí. Entonces, pues bueno, para muchos de ustedes puede ser un poco disruptivo mentalmente pensar en que no han sido constantes en muchas cosas de sus vidas, así como nosotros. O sea, nosotros tampoco es que hayamos sido muy constantes en muchos aspectos. A duras penas tenemos lo que tenemos y logramos lo que logramos, pero sabemos y somos conscientes que si hubiésemos sido más constantes en muchas cosas de nuestras vidas y en muchas situaciones, muy seguramente estaríamos en otro momento, que eso es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de este podcast. Excelente, y vamos a darles un ejemplo. Por ejemplo, en este mismo podcast, si lo hubiésemos lanzado hace unos 6 meses que lo venimos planeando más o menos, ¿cuántos episodios llevaríamos? Entonces, por eso nos pareció súper interesante hablar de la constancia en este primer episodio. Claro que sí, y no solamente hace 6 meses, o sea, hace varios años. O sea, yo soy una persona que Sí. está inmerso en el mundo audiovisual hace muchísimo tiempo, y hace muchísimo tiempo lo vine pensando y vine aplazando y aplazando y aplazando, y en definitiva, si hubiese emprendido esto hace mucho tiempo, si hubiese sido constante y lo hubiese tomado como una decisión, hace rato tendríamos frutos y nos conoceríamos con nuestros oyentes hace muchísimo tiempo. Exacto, pero nunca es tarde, así que vamos a aplicarlo ahora mismo. Claro que sí, entonces teníamos precisamente ejemplos y es para qué nos serviría ser constantes. Y pues aquí es donde, por ejemplo, yo he tenido una pasión, como para que ustedes de pronto lo tengan más presente, y es, a mí me gusta mucho la música, pero ha llegado un momento de mi vida donde ya el escucharla no me llena y quisiera estar en los escenarios, por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese aprendido a tocar guitarra? Hoy por hoy sería un punto de desfogue y una alternativa más para sentirme más realizado como persona. No lo hablemos a nivel familiar, ni de grupo, ni de nada. Como el haber sido constante en algo, en algún momento de mi vida, como era aprender a tocar guitarra, y lo hice desde muy joven. Yo no sé si Nico se acuerda cuando por primera vez por allí me vio tocar guitarra. ¿Cuándo me vio? Yo me acuerdo,
me acuerdo. Pero recuerdo es una guitarra negra, no sé si todavía la tenga. No, la guitarra negra, como de pronto a muchos, su papá casi se la rompió en la cabeza, entonces ya no está. Era una guitarra que me habían regalado, pero bueno, por circunstancias de la vida se dañó. Pero esa no es la excusa. El hecho de que no existiera una guitarra y así no la tuviera, hubiese podido ser constante y hoy me sentiría satisfecho porque Exacto. considero yo que cuando uno va llenando esos vacíos y no deja esas cosas inconclusas, lo motivan a ser más constante en otras situaciones. ¿En qué Ujú. momento fue constante o considera que podía haber sido constante, Nico? ¿Yo en qué momento fui constante? Cuando decidí aprender el deporte que practico actualmente. ¿En Ese qué es un ejemplo. momento, en qué momento fue constante? ¿Practicando el deporte que practica ahora? ¿Sí? Cuando ¿Cuál empecé a deporte volar practica? Que yo no parapente. sé. Ah, ya. Ah, casi ninguno. Claro, como no estoy ahí normalmente en el punto de vista. Cuando decidí aprenderlo, es un deporte que requiere mucha constancia y de mucho tacto. Por Pero, ejemplo. ¿Mm? qué pena que interrumpa ahí. La pregunta enfocada es, ¿en qué no fue constante que a hoy pudiera haber sido Ah, constante y se sentiría satisfecho? ¿en qué no fui constante? Sí, ¿en qué no fue Eh, constante? Hace unos 7 o 10 años por ahí, siempre he querido aprender inglés, pero nunca le he dedicado el tiempo correspondiente para aprenderlo. Y soy Claro, y consciente de muchos, ello, y lo intento, pero no sé. Creo claro que sí, que, y dígalo, dígalo, dígalo. creo que a veces hay objetivos o hay esas metas que realmente nos tenemos que sentir inmersos en tal. Y yo creo que para mí la forma de aprender el inglés sería realmente irme a un país de habla inglesa y sumergirme totalmente. Bueno, si yo tuviera que dar mi opinión al Mm, respecto, para mí eso es una excusa. Para mí eso es sí, una excusa que yo también he utilizado para no hacerlo. El sentirse en la situación de presión que sería estar en un país donde ya uno no pueda comunicarse de forma adecuada para cumplir determinados objetivos, sea laborales, sea personales, porque no puede involucrarse con gente con la que usted quisiera involucrarse, pero digamos que ha sido un tropiezo en el camino no ser constantes en la situación y en el país en el que uno está para lograr aprender ese idioma, por ejemplo. sí, porque yo creo, en mi punto de vista, que a veces el no necesitarlo o el estar en una zona de confort simplemente me ha limitado. Por eso digo, si me fuese a un país de habla inglesa, sentiría la obligación de aprenderlo y por eso lo aprendería. Pero entonces creo que ahí, Quitaría la constancia, claro. Sí, exacto, no por la habría un ejercicio obligación. de constancia. Sí, pero por Claro. eso, ahí Entonces, está el ahí, ejercicio de no constante. exacto. Y donde Ujú. viene la pregunta, ¿qué habría pasado si hubiésemos sido constantes en eso? ¿Qué hubiese pasado si Nico hubiese sido constante en el aprendizaje del inglés? Con los recursos, con todo. O sea, omitamos ahorita el no tener, porque muchos de nuestros oyentes pueden estar pensando, no, pero es que ellos tienen la plata, o tuvieron, Ujú. no. O sea, no hablemos en ese momento del dinero porque sí, habrá muchas personas que de pronto no tienen el recurso y es un factor, pero hay otras personas que pueden tener acceso a aprender el idioma inglés, pero aún así no lo han hecho, no han sido constantes. Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué puertas se le hubiesen abierto a Nicolás o a nivel personal? ¿Cómo se sentiría si hubiese aprendido el idioma, si a hoy por lo menos dominara un 60% el habla del idioma inglés? Lo de qué puertas se me hubiesen abierto realmente no lo sé. O sea, porque no lo sabemos. Evidentemente, alguna más hubiese sido posible para aplicar, digamos, a un trabajo, si hubiese querido. Sí, sí, Sí. sí. Pero yo Y a creo que nivel la personal, aplicación, a nivel personal, en el momento de viajar. En el ¿cierto? momento de viajar es fundamental. Aquí para todos nuestros Exacto. oyentes, yo me encuentro actualmente en España y he tenido la oportunidad de viajar a algunos países aquí de la Unión Europea y, o sea, cuando viajo es como, cuando hago el viaje digo, mierda, hubiese sabía el inglés. Y cuando vuelvo digo, tengo que aprender inglés. Pasa el tiempo, se me olvida y no me voy por ello hasta que vuelvo a viajar y lo vuelvo a Exacto. Entonces, necesitar. mire que ahí es un punto muy Ujú. importante, Manny. Pongamos un ejemplo claro, una situación. Comentémosle a los oyentes en qué situación se sintió como, hubiese sido constante y lo hubiese hecho. ¿Cuál situación? Así, una Con el situación inglés, reciente, claro. una vez estaba Sí, perdido en sí, una estación de metro en París y necesitaba expresar algo de sacar las tarjetas para la movilidad de los metros, va por zonas, ¿no?
y yo Sí. llegué un martes. Luego lo entendí porque la chica me fue explicando casi como en parvulitos que solo se podía, creo que era como de lunes a jueves y si uno llegaba un jueves tenía que pagar los días independientes, pero para lograr entenderle eso se hizo una cola de 10 personas más o menos, que si hubiese sabido inglés hubiese sido una solución fácil. Y Y en más situaciones así, pese a que estaba en Francia, esa persona hablaba inglés. esa persona hablaba inglés. Exacto. Entonces, Ujú. miren la importancia que a veces aplazamos tanto algo que en definitiva no sabemos la vida qué giro nos va a dar. Y mire, pese a que mi hermano se pudo ir, yo estoy en Colombia y él se pudo ir para España, ha tenido la posibilidad de estar en otros países donde llega más inmigrante y llega más turista y llega otro tipo de personas. ¿Cómo una persona en París logra hablar inglés? Hablando francés. ¿Por qué no una persona que habla español habla inglés? Así que las condiciones del país, que este tipo de situaciones. Pero mire, ¿cómo se hubiese sentido de bien, Nico, si hubiese podido preguntar eso en inglés y la persona le contesta? Hubiese sido perfecto, claro, pero es que no es solo, o sea, Claro, tengo el inglés en mi cabeza, o sea, porque es que sea cualquier parte donde vaya, porque tiene la oportunidad de ir a Francia, a Alemania, a Italia, y aunque hablan sus diferentes idiomas, italiano, alemán, francés, hay una lengua intermedia que es el inglés. sí, es así, o Y, sea, y- es y es un punto de innegable. frustración, o sea, cuando pasa es como Google Traductor, sí, es como, oh, más o Claro, menos. sí, sí. Claro, es sentirse uno satisfecho y de decir, bueno, algunas personas dominarán el idioma y para ellos ya será normal llegar a cualquier país a hablarlo. Pero cuando usted tiene esa sensación por primera vez de decir, es que lo aprendí y mire, me sirvió y lo utilicé, es algo Ujú. que uno no puede cambiar. Y Sí, es aquí donde yo puedo colocar mi punto de vista y, por ejemplo, con la guitarra. Hay muchos momentos en los cuales yo no he tenido trabajo, no he tenido la oportunidad laboral adecuada o digamos, se me han terminado los contratos y me he quedado de manos cruzadas. Si hubiese sabido guitarra, así de pronto no fuese el género que yo quisiera, yo conozco a mucha gente en el mundo de la música en mi entorno local, que hubiese servido para un nuevo ingreso, por ejemplo. A mí me claro. hubiese brindado posibilidades económicas y a mí me gusta mucho la cultura. Haber estado con grupos, habría podido estar, por ejemplo, tocando en un grupo de bambucos, habría podido estar en una banda de rock aquí en mi ciudad, que me hubiese gustado mucho. Habría podido participar de espacios en los cuales también hubiese conocido más gente, porque todas estas cosas le abren a uno puertas sociales. Que usted es una persona de pronto que es un poco más introvertida y demás, pero a mí me parece que siempre, y aquí pues yo me remito a ese pensar de las abuelitas y de los papás cuando le dicen a uno, es que todo lo que se aprende en la vida en algún momento le sirve, no se pierde Totalmente de nada. acuerdo. Totalmente Así de es, acuerdo. así es. Ujú. Entonces aquí podemos pasar a un punto y es cuándo es necesario ser constantes. Serlo con un objetivo planeado en un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando usted quiere comprar algo, usted es constante, usted dice, jue madre, voy a ser lo suficientemente constante para ahorrar y cohibirme de algo, ¿sí? Sí. ¿Cuándo ser constante? ¿Cuándo cree Nico que es necesario ser constante? Cuando uno está dispuesto, o mejor dicho, no, cuando uno quiere conseguir algo. Exactamente Cuando ese es lo el desea, ejercicio. cuando Sí, uno lo desea. totalmente. Totalmente. Porque vamos al ejemplo más común, yo creo que hay. El gimnasio. Cuando usted Uy, quiere sí. cambiar su forma física, bien sea para adelgazar o para subir de peso, independientemente de lo que sea. Ujú. Cuando usted lo quiere y realmente, o sea, lo siente, usted es constante. ¿Qué cuesta? Sí, cuesta. Cuesta, claro. Entonces, nosotros hablábamos Pero ahí vamos a precisamente, hablar del valor de la constancia. O sea, sí, de lo sí, importante que es ser exacto. constante. Muchos dirán, precisamente nosotros tocábamos un poco el tema cuando arrancábamos en esta circunstancia y era, bueno, pero es que hay muchos factores que me lo impiden, que el tiempo, que la pereza, que todas esas cosas, pero Mm. precisamente hablamos de cuándo serlo, o sea, cuándo ser constantes. Usted en todas las situaciones de su vida necesita ser constante. Usted necesita ser constante para ir a trabajar, usted Ujú. necesita constante para ir a estudiar, usted necesita ser constante para muchas cosas. Solamente que hay cosas que se vuelven
más necesarias en nuestro diario vivir y se vuelven más cotidianas. Entonces ya para usted se vuelve, yo diría, podría decirlo en este momento, se vuelve una constancia aburrida. ¿Por qué? Porque usted de pronto está yendo a trabajar porque le toca. Usted come y es Claro. constante comiendo porque le toca. Pero si usted disfrutara realmente, usted sacaría el tiempo para hacerlo. Y como el ejemplo que ha puesto mi hermano, para el gimnasio es de esas cosas que más nos cuestan. Que usted quiere verse bien, usted ve en Instagram las modelos o los manes remarcados y fuertes, usted dice, yo quiero ser así, pero ¿por qué me cuesta ser constante? ¿Por Vamos qué a... me cuesta tanto? Voy a darle una pregunta. ¿Es verdad las redes sociales, cómo han dado ese punto al gimnasio y al mantenerse bien? Pero yo no sé usted cuántas personas, uno ve en Instagram y ve, o sea, mujeres con cuerpazos y manes súper acuerpados. Y luego yo salgo a la calle y los que veo no son los mismos que las en las redes sociales. Exacto, Aunque nos sirve como motivación, no sé dónde está esa gente. claro, es que miren el ejercicio precisamente que ha puesto Nico y es, a veces vivimos mucho metidos en redes sociales y tenemos ese idílico y queremos llegar a ese objetivo, pero salimos a la calle y es como si nos dijeran, no, ¿para qué es constante? Si mire, todos somos iguales. Y Exacto, a eso iba. usted dentro quiere ser esa figura, pero a veces nos dejamos viciar mucho en nuestra cabeza que en ese momento, luego vamos a hablar en otro podcast sobre ese tipo de cosas y es ¿por qué nos desmotivamos cuando salimos de la puerta de nuestra casa? ¿Por qué nos desmotivamos cuando movemos el celular? A veces tenemos muchas inseguridades, luego hablaremos de todo ese tema, pero es precisamente eso, ¿cuándo ser constantes? Y yo creo que en todos los momentos de nuestras vidas deberíamos ser constantes Sí. para todo, para comprar ese carro, para comprar esa moto, para hacer ese viaje, y que no debería ser un sacrificio. Para Esa aprender ese constancia idioma. para aprender ese idioma. No Sí. debería ser un sacrificio ser constantes. Que hay muchos factores que no vamos a discutir en este podcast porque no es el momento y no es el punto. Hay otro espacio para eso. Los recursos económicos, nuestra condición social, sí, hay muchas cosas. Pero si ustedes se ponen a pensarlos, son más barreras mentales que estamos poniendo para no ser constantes la mayor parte del tiempo. Oiga, Manny, venga, le hago una pregunta ya que estamos así. Si a usted le pagaran por ese tiempo para usted aprender, Si me pagaran por el tiempo para aprender, sí, ya habría un motivante y sería más constante, en mi caso. ¿verdad? Sí, Lo llevo al ejemplo porque dijimos de trabajar. Usted es constante claro. en su trabajo porque tiene una responsabilidad y le están pagando. Por eso tiene una Así constancia. esté, Aunque usted no quiera. Aunque no así, tenga ganas de exacto, ir a así, trabajar ese día, esté cansado, esté lo que sea. Pero usted va. claro que sí. Porque está esa Claro que sí. motivación, ese incentivo económico. Exacto, Y entonces, dígame. no, y sería genial a veces podernos meter en la cabeza, que es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, ¿no? Decir, pues voy a hacer y me voy a pagar yo mismo, ¿no? Una hora. O sea, Exacto, si entonces, estoy ganando salud, estoy ganando un idioma, por ejemplo, y lo que yo quiero hacer. es que ese sería el pago, ¿no? El Claro, pago, a ver, nosotros, es la recompensa a largo plazo. cuando las personas son como nosotros, porque es que muchos de los que nos están oyendo se van a sentir identificados porque es que nosotros no somos unas personas constantes. Ujú. Precisamente por eso queremos hablar de esto, porque lo tenemos aquí en la cabeza y sabemos que necesitamos serlo, pero también como a muchos de ustedes nos cuesta empezar a hacerlo. Y ojalá las personas que nos escuchen y que vean este podcast, cuando hablemos nuevamente de esto a nuestro episodio número 100 o 150 o 200, puedan decir, hombre, personas normales pudieron ser constantes y mire dónde están. Y a mí sí me Exacto. gustaría crear esa comunidad donde las personas sientan en nosotros un apoyo y un espejo, porque somos personas comunes y corrientes, simplemente con el chip donde quisimos empezar a hacer algo. Y muchos de Sí. ustedes pueden hacerlo también. Entonces, aquí, y mi hermano lo ha dicho, y es precisamente un motivante. Y si usted no tiene un motivante porque de pronto procrastina o deja de un lado su salud, porque no le importe, sino simplemente porque se deja ocupar en otras cosas o se le va el día y el tiempo en muchas situaciones, a veces hay cosas que le pueden ayudar a ser constante. Ujú. A mi hermano le sirven unas, a mí me sirven otras, y, y de pronto el cómo ser constantes, qué nos puede ayudar al ser constantes. De pronto, Nico, ¿qué le ha ayudado? Hay un ejemplito por ahí que le podemos dar a la gente Yo tengo una a ser clave. constantes.
una clave. Cada uno puede tener una clave y a todos nos puede funcionar algo totalmente diferente. Yo tengo una clave que aplico pocas veces, pero cuando la aplico funciona muy bien. Y es, por ejemplo, para cuando quise empezar a entrenar nuevamente, empecé a marcar en un calendario la fecha, el día en el que iba, un calendario grande y ponía una X. Sí, y tengo algo que me gusta, la simetría, no el orden, o sea, sí me gusta el orden, pero no suelo ser tan ordenado ni estrictamente ordenado. Pero me gusta la simetría en algunas cosas. No sabría describirlo, mi cabeza me dice, eso no tiene que ser así, eso debe ir así. ¿Sí? Claro que sí. Hay Es personas que de curioso. pronto sienten lo mismo. Por ejemplo, yo tengo aquí a mi lado que de pronto dirá, no es lo mismo ver esto así como está, a verlo de pronto de una forma un poco como más salida, desorganizado aquí. Quiere ver esto Exacto. simétrico y simplemente lo organiza y ya, no hay Exacto, ninguna forma. exacto. Pues a mí me Entonces, molestaría ese ejemplo. Es como, ¿por qué no se acomoda? Para los que nos estén viendo en YouTube, en el minuto 21 aproximadamente, el ejemplo. claro que sí. Entonces, ahí está. A mi hermano le servía precisamente, a ver, de Bueno, pronto si no entonces está siendo espere, muy le claro el comento, sí. ejemplo, exacto. Entonces, empecé a ir al gimnasio y como me gusta, aproveché eso de un poco de ver la simetría, de empezar lunes, martes, miércoles, los días de la semana, marcar una X. ¿Sí? Es Pero había una como, meta, Manny. check, Había una meta, objetivo. Manito. ¿Sí? Había una meta. Entonces, contémosle a la gente cómo fue el proceso. O sea, por qué marcaban una X? O sea, ¿qué quería lograr? ¿Cómo fue cuando No, empezó simplemente y vio eso? Simplemente quería empezar a entrenar, quería tener una constancia en el entreno para mejorar físicamente. Por cuestiones del trabajo necesitaba fortalecerme también, al ser mi trabajo físico. Y Sí. por estética también, y por estética y por salud. O sea, Ujú. entonces quería mejorar mi estado físico. Y una forma de verlo, aparte de hacerlo, de verlo en un calendario, era marcando los días de la semana en los que lo hacía. Entonces, ¿qué pasaba? Si empezaba el lunes, el martes y el miércoles no iba, y luego Ajá. volvía el jueves, veía ese espacio ahí y me molestaba, no, me molestaba verlo. Entonces hacía lo posible de la otra semana por no fallar ningún día. Entonces creo que es un, no sé cómo decirlo, un pequeño truco, un pequeño Sí, algo, ¿sí? Para es un método. Podríamos exacto, un decirlo como un método método. que no me funciona con el inglés, no lo sé por qué. Voy a intentarlo otra vez. Claro, es Pero que yo mm, lo entiendo de la siguiente manera. Nico tenía un objetivo y era ir al gimnasio. De pronto el visualizarlo, a veces uno dice, es que no veo resultados, no me veo marcado, no me veo grande, no me veo fuerte, en hablando del gimnasio. Pongámosle en otro sí, ejemplo, pero ¿sí? puede ser, o sea, quitaría el objetivo de ir al gimnasio, era como estar mejor físicamente. Exacto, Podría ese era salir el a objetivo. correr, ¿sí me entiende? Sí, el objetivo Sí, era, sí, sí. el objetivo era hacer un entrenamiento diario, de lunes a viernes, en lo posible. Entonces digamos que yo lo vería de la siguiente manera. Como le gusta ver eso simétrico, le gusta ver todas las casillitas llenas que estaba marcando, también sirve como motivante yo lo vería así como que de pronto voy en mi cuarta semana, no veo resultados, no veo nada, pero miro hacia atrás en el calendario y digo, pero llevo mucho tiempo, ¿por qué dejar de hacerlo? Si mire todo Bueno, lo que he hecho, en lugar de tenerlo en la cabeza, verlo visualizado, decir, mire, es que llevo 30 días del calendario, ¿por qué no sumar otros 30 y poder mostrar 60 después? bueno, eso está interesante, sí, de visualizar lo que uno lleva, ¿no? El esfuerzo que uno lleva. Bueno, Sí, a mí me sirve más este ejemplo para empezar una actividad. Porque yo ahorita mientras ya no coge el lo hábito. uso. Ujú, para coger el hábito, exactamente. ¿Cuánto Porque yo lleva ahorita luego ya no de lo eso? uso. ¿Cuánto lleva luego de eso? Luego de que empezó a hacer eso. Unos como 7 meses más o menos, creo que empecé en marzo. Ya estamos en diciembre, abril. A Exacto. pesar de una cirugía, de los viajes, de no sé qué. Sí, pero una vez ya lo empecé, ya lo hago. Aunque algún día no vaya, pues simplemente ya no me cuesta ir al otro. Exacto, entonces ya Ujú. tiene uno, que es otro tema para otro podcast, el tema de los hábitos. ¿Cuántos días se necesita para crear un hábito? Yo creo que eso es muy distinto Yo- de acuerdo a la persona. De acuerdo a la Sí, persona, se puede necesitar una semana, como puede necesitar un mes, como pueden necesitar 2 meses, pero mire que estos truquitos puede que le sirvan. A mi hermano entonces le sirvió marcar al comienzo en un calendario para no ver incompleto y después ser más constante en esas idas al gimnasio. Y mire que ya hoy exacto. lleva 7 meses siendo constante y todo. Cosa que a mí
A mí me sirve y no me sirve. Entonces yo les voy a poner mi ejemplo. Y mi A ejemplo ver. es algo que sucedió con este podcast. Yo le decía a mi hermano precisamente, y para todos los que están escuchándonos y viéndonos, eh, imagínense el angelito y el diablito, las dos vocecitas. Yo tengo las dos voces y una me dice Llamémoslo el el, lobo negro y el lobo blanco. el lobo negro y el lobo Belzabú, blanco. Belzabú. Entonces, está la vocecita blanca que me dice, Camilo, necesitamos hacer el podcast. Y está el lobo negro que me dice, sí, sí, podemos hacerlo, lo hacemos mañana. Y la vocecita blanca me dice, pero necesitamos estructurarnos. ¿Qué vamos a hacer? Porque así fluyes mejor. Y el Camilo Negro, sí, es un Camilo Negro, debo aceptarlo. El Camilo Blanco y el Camilo Negro, yo soy el gris, estoy intentando definirlo todavía. Entonces, el Camilo Blanco dice, eh, necesitas estructura. Y el Camilo Negro dice, pero en otras ocasiones has logrado hacerlo sin estructura. No ha salido tan bien, pero lo has hecho. Pero el Blanco Ujú. dice, pero te sientes bien estructurándote para hacerlo. Aún así he logrado cosas en mi vida sin la estructura, solamente lográndola mentalmente, pero no llego al objetivo como lo quisiera haber logrado. En cambio, cuando en mi caso yo me estructuro y lo planeo, lo escribo, lo veo plasmado en algo también, y digo, bueno, aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer esto otro, aquí voy a lograr tal cosa para llegar a este punto en un podcast, por ejemplo, como lo que estamos haciendo hoy, que fue el ejercicio que hicimos, y fue Ujú. como le pude comentar a mi hermano, el ejemplo que me servía para ser constante, y es eso, cómo logro precisamente planeando. A mí me sirve planear. A mí me sirve mucho planear. Ah, que voy al gimnasio. Cuando iba al gimnasio, que duré mucho tiempo yendo ininterrumpidamente, casi 5 años seguidos, yo sabía qué rutina iba a llevar, Es cuál verdad. ejercicio iba a Ujú. hacer. A mí me servía tener en mi cabeza desde la noche anterior qué era lo que iba a llegar a hacer. Esa No rutina me servía. planeada ya. Ujú. Exacto, sí, 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 de pronto, mire, muchas personas dirán, ah, es que Nicolás es un psicorrígido, es un cuadriculado, ah, es que Camilo le toca, ¿cómo se llamaría eso? Sería planeado, eso tiene un nombre, cuando planeamos algo. No sé. Mm, bueno, Llamémoslo digamos que planeador cuando, en este momento. sí, eso es un planeador, le gusta planear, pues sí, y no nos vamos al punto obsesivo, es simplemente que de pronto no nos gusta actuar eh, improvisadamente. A mí de pronto no me gusta actuar improvisadamente, me gusta tener Mm. el control sobre varias situaciones sobre las que Dependen de usted estoy, directamente, ¿no? exacto, el hacer ejercicio, el preparar una cena, por ejemplo, eso mismo me sucede con la comida. Si yo digo voy a preparar mañana una lasaña, que por cierto me gusta mucho, y me queda rica, el punto es, me gusta tener todos los ingredientes, no me gusta que me falte nada. Me A mí gusta también, tener sí. la harina, el aceite, los huevos, el relleno, la carne, el pollito, me gusta tener todo y yo hago una lista y me voy 1 o 2 días antes y compro todo. No me gusta que me falte nada, me gusta tener todo a la hora de estar cocinando. Lo mismo con el ejercicio. Yo sé que llevo mis guantes, entonces planeo, alisto, como esas personas que de pronto nos están escuchando y dicen, sí, a mí también me gusta así. A mí también me gusta organizar todo el día anterior para que ya cuando me levante, sé que me levanto, me ducho, desayuno y me voy a hacer lo que tenía que hacer, planear. Entonces puede que eso les sirva a todos ustedes, Pues Manny, planear, me ha así como, gustado. Sí, sí, perdón. sí, 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 Me ha gustado mucho ese ejemplo que ha dado de los ingredientes. Porque yo creo que no solo a usted, claro, a muchas personas que nos están escuchando y a mí personalmente, cuando voy a cocinar algo, aparte que, bueno, miro videos en YouTube de cómo hacerlo, me gusta tener sí. estos ingredientes para hacerlo. Y Uh -huh. podríamos dar algo, un ejemplo metafórico, creo que lo podríamos decir. Tengamos los ingredientes cuando queremos conseguir algo para cocinar Sí, eso, ¿verdad? Para cocinar eso y tener al final ese producto elaborado que sería el objetivo. claro que sí, me parece que es muy bueno, Sería, es muy acertado sí, esa metáfora. sí, ¿Cuáles sí, son los ingredientes que usted necesita para lograr eso que quiere en su vida? ajá, Y exacto. aquí creo yo que es donde podemos pasar al por qué ser constantes, ¿sí? A veces, yo lo voy a decir así, puede sonar Ah, un espere, poco perdón, cruel. antes de que pasemos a ese punto, me gustaría decir algo. Este podcast, mi hermano y yo tenemos una forma diferente de ver algo. Y es, para ser constantes es obligatorio hacerlo solo o acompañado. Ah, bueno, entonces,
Ese ¿Qué es el pie opina? perfecto precisamente para el por qué ser constantes y ahí vamos a Exacto. pasar a otras cosas. Entonces a veces hay personas que necesitan una compañía, necesitan sentirse apoyados en alguien. Hay otras personas que lo tienen como excusa, ojo, porque una Ujú. cosa es tenerlo como excusa para no ser constantes, esperar a que llegue alguien o si no, no lo hago, y otra cosa que se sienten más motivados si lo hacen con alguien. En mi caso, para mí es mejor hacerlo con alguien porque siento que le aporto a esa persona también y nos motivamos juntos. Pero ya luego de que yo he empezado mi proceso, el que sea, y esa persona falla, yo no dejo de ser constante. Como por ejemplo con ese podcast. Es Como por ejemplo diferente, con por este ejemplo, podcast. empezar un podcast solo. Claro que sí. Y mi hermano y yo sabemos, y muchos de nuestros amigos, que siempre hemos querido comenzar algo, pero Ujú. necesitábamos un motivante y era estar juntos en una medida para poder emprender esto. Muy seguramente dentro de algunas semanas o meses nos verán de pronto en canales separados Ajá. tocando temáticas que nosotros queremos, pero en ese momento necesitábamos sentir que no le, yo personalmente, y debo decirlo aquí y en confidencia, que muy seguramente a muchas personas les puede funcionar, no desmotivar, no decepcionar a la otra persona. Yo estoy aquí precisamente por mí, pero en primera instancia por no decepcionar a otra persona. Que muchos psicólogos que lo escuchen Eso o es bueno. muchas personas dirán, es que usted debe pensar es en no decepcionarse a usted mismo. Pero yo digo, si el no decepcionarme a mí radica en no decepcionar a otra persona, puedo estar errado. O puede ser que no sea una forma factible. Y seguramente muchas personas que conocen del pensamiento dirán, claro, pero es que si la otra persona le falla a usted, usted le está fallando a la otra y por ende usted va a quedar mal. Se va a sentir mal porque se está soportando en otra persona. Sí, pero creo que para iniciar a mí me funciona. Y si para ustedes, los que nos escuchan, les funciona esto, necesitar al comienzo de una persona para tomar esa energía y para emprender algo, traten de tener muy claro que si esa persona se sale de su proceso de constancia, ustedes deben mantenerse fuertes, deben Me parece muy mantenerse bueno. fuertes. Sí, y eso para ser constantes en un proyecto de grupo, como por ejemplo este podcast, va súper bien. Pues me ha hecho cambiar algún pensamiento, porque yo era de los de hacerla solo, o sea, que uno tiene que hacerlo solo, porque es usted el que tiene el Sí, beneficio, ¿sí? Pero depende en lo que quiera hacer constante. Porque, por ejemplo, yo quería lo de cambio físico, lo de mejorar mi estado físico, ¿sí? sí. En el gimnasio. Y no necesitaba, digamos, de alguien que me acompañara. De hecho, empecé yo Uh-huh. y luego mi esposa me siguió. Y vamos juntos a entrenar, ¿sí? Es genial. Entonces usted sirvió como motivante para otra persona. Que luego hay una reciprocidad en eso, porque ella me motiva cuando yo no quiero ir. Ahí está, Sí, cuando ahí no tengo está. ganas. Entonces es mutuo. Y para este podcast también. Porque como habíamos dicho, cada uno queremos lanzar a un proyecto diferente, ¿sí? Individual. Exacto, un proyecto individual, pero no, o sea, no ha habido como ese empuje de lanzarlo, pero este podcast en grupo nos ayuda para iniciar eso. Entonces, Y soltarnos y porque nosotros soltarnos. no teníamos la pericia, pues sobre todo mi hermano hace 4 podcasts de, podríamos decirlo, como de prueba, no era Los- así de suelto y muy seguramente más adelante vamos a tener la experiencia el y test vamos a uno poder, 2 3 4 fallidos. bueno, en nuestra parte podríamos decir que no hay cuarto malo y seguramente vamos a llegar Ujú. a afianzar ese de que no hay quinto Exacto. malo, porque va a ser mucho mejor y ya va a ser nuestro segundo podcast. Entonces, digamos que ahí es donde ustedes se pueden sentir identificados con todo eso. Yo creo que no hay una forma que funcione para todo el mundo. Ujú. Todos funcionamos de manera diferente, todos tenemos motivantes distintos, métodos diferentes. Si a usted le sirve solo, hágalo solo y pegue al otro. Si a usted le Exacto. sirve comenzar en equipo, comience en equipo. Si a usted le Ujú. sirve hacerlo de cualquier forma, hágalo de esa forma como usted siente que le sirve, pero lo importante es hacerlo, Exacto. hacerlo, ¿Y por comenzar es lo qué? importante. ¿Por ¿Por qué es qué hacerlo? importante entonces? Sí, ¿por qué? Entonces, exacto, entonces yo ahí precisamente quería decirles algo que puede sonar un poco duro y es lo siguiente, y es necesario ser constantes para hacer y ser algo fuera de lo convencional.
y no quedarse como uno más del montón. ¿Qué hace referencia a esto? Muy seguramente, si usted sale a su edificio y mira, como lo que me decía mi hermano, que cuando miramos Instagram vemos a una sola persona que es la que está haciendo ejercicio y la siguen millones o cientos o Es miles. verdad. Ujú. Usted sale a su edificio y mire, hombre, hoy voy a hacer ejercicio. Es que ponemos el ejercicio porque es Es el el ejemplo motivante, global, el prácticamente. ejemplo global. Sí. Exacto, aquí en cualquier parte del mundo. Una cosa es que usted sea delgado, pero otra cosa es que usted tenga un buen estado físico. Exacto. Ahora, salga a la puerta de su casa y mire cuántas personas de su edificio van al gimnasio. ¿Y cuántas de esas personas tienen el objetivo o ya lo alcanzaron? Son fuertes, marcados, se mantienen en un estado óptimo como esas figuras que están en Instagram, que pueden, que tengan otras condiciones, pero no importa, es simplemente alcanzar el objetivo. Ujú. Pues bueno, aquí se trata de no ser más, y lo que le digo, lo digo no por insultar ni nada, sino dejen de ser del montón de la gente de su edificio. Sea usted el diferente, sea usted del que hablan para decir, oiga, el vecino del 501, mire cómo está fuerte, ya lleva 3 meses, muy seguramente lo hablan, lo que pasa es que no lo escuchamos, pero muy seguramente cuando usted sale y llega después ya más fuerte, más marcado y todo, se ve la diferencia, se ve el cambio y creo que no debemos usar eso para sentirnos más, porque en ningún momento debemos sentirnos más que los demás, pero sí debemos sentirnos satisfechos con este ejercicio de constancia que estamos teniendo en ese momento. ¿Sí? Me parece Suena un muy muy buen ejemplo, bonito, sí. Sí, sí. y nosotros, este va a ser nuestro reto para ser constantes, porque vamos a empezar a ser más coherentes y consecuentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos hablando en este momento. Sí, Porque vamos a decir, pero Manny, hablamos de esto en nuestro primer podcast y seguimos siendo los mismos flojos de siempre tal. No, esto nos va a ayudar a tener un exacto. compromiso con nosotros mismos y con ustedes allá que nos escuchan. Pero mire que me acaba de sonar algo muy interesante y es, hay cosas en las que queremos hacer para salirnos de lo convencional que son visibles, ¿no? Como por ejemplo este proyecto, que lo puede ver mucha gente, o como Uh por -huh. ejemplo el estado de lo del gimnasio, el ejemplo del gimnasio, que es visible, ¿sí? Son cosas visibles que motivan aparte, porque es como que, vale, se ve, pero hay cosas que no son esto visibles ante los demás. ¿Sí? Hay objetivos que son más personales. Y yo creería que son los que a veces nos cuestan, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Mm, yo qué sé, por ejemplo, controlar un estado de ira o de mal genio. Uf, bueno, sí, 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 pero entonces yo creo que ahí ya hay elementos que nosotros podemos obtener, porque ya estamos hablando de un tema psicológico, o sea, un tema de entrar en un estado de ira, en un estado de pronto de rabia, de ese tipo de cosas, ya conllevan un tipo de herramientas un poco distintas, pero se necesita la constancia para poder salir de Sí, ahí. al fin y ¿A al qué cabo es me controlar refiero? sus pensamientos. O sea, o sea, Exacto, no voy al estado de que ya cuando lo vean, o sea, claro, porque la gente dirá, ay, no, pero es que cuando usted entra en ira ya lo ve la gente, ¿cómo no lo va a ver la gente? Pero no me refiero a llegar a ese punto, me refiero al punto de llegar de controlar su pensamiento ahí. Eso no lo está viendo la gente. La gente no sabe cuando sí. usted dice, hey, stop, a este pensamiento me voy a quedar callado y no voy a decir nada. Entonces aquí estamos hablando como de un punto que a veces necesitamos sentirnos reconocidos para seguir siendo constantes. No, pero que el reconocimiento suma a eso, Claro, suma como claro, es que, recompensa. ¿Sí? claro, es Porque, que, por ejemplo, yo le ah, puedo decir algo a usted y hay personas en las que son muy tranquilas y uno dice, ah, bueno, la persona es tranquila, esta persona es tranquila, se puede tal. Pero hay personas que a lo mejor usted le dice algo y usted no la conoce y se está controlando mentalmente para no decirlo. y en muchas ¿Sí? situaciones de nuestras vidas pasa. Entonces, si lo enfocamos un poco al tema de la Ajá. constancia, podríamos decirlo de la siguiente manera. De pronto hay situaciones donde no va a quedar en evidencia que usted es Exacto. constante, ¿sí? Hay situaciones donde no va a quedar en evidencia, pero sí que va a quedar en evidencia, ¿sabe? Sí que va a quedar en evidencia porque alguien va a reconocer que usted es una persona que tiene control sobre sus emociones, que tiene control sobre su forma de pensar, sobre su estado de ánimo. Y por ejemplo, si de pronto le entiendo, pongamos un Sí. ejemplo. A usted le gusta, usted dice, a mí me gustaría leer, pero es que no soy constante, me da pereza, prefiero ver una película, prefiero ver Netflix, prefiero Bueno. ponerme a comer algo, ponerme a jugar en mi celular. De pronto eso no lo van a ver. La gente no va a decir, Ujú. porque usted de pronto lee en su casa, muy a solas, muy por allí, usted dice, no, yo de pronto no soy tan constante, pero me voy a volver constante en la lectura, hice el ejercicio,
Empecé por leerme un parrafito de este libro y ya me leo una página, ya me leo un capítulo completo, pero mire que va a haber un momento donde de pronto usted se va a cruzar con alguien que leyó lo mismo que usted leyó, o de pronto usted va a poder hablar de algún tema indeterminado o comportarse de una forma, dependiendo de la lectura que usted haga, y va a decir, aquí pude utilizar y aplicar esto que hice. Va a quedar en evidencia, no que usted lee mucho, pero usted va a tener una satisfacción personal. A mí me ha sucedido. A mí me ha sucedido cuando he tenido la oportunidad de leer algo y luego lo puedo aplicar en algún momento de mi vida o en alguna situación. Sí, eso es verdad. Entonces, el por qué ser constantes es porque nos ayuda a crecer como personas, Y siempre nos vamos a salir del independientemente. montón. Siempre vamos a desencajar. Ahí siempre Siempre. salimos de ese molde. ¿Por qué? Porque nos vemos mejor, porque nos sentimos mejor, porque hablamos mejor, porque nos comunicamos diferente, porque nos enfrentamos a las situaciones de la vida con más valor. El ser constantes en algo, que es lo que nosotros queremos con esto, nos va a aportar mucho más valor más adelante. Y me parece a mí supremamente puntual. Y esto Mire, Pere, creo me, que... me parece algo genial eso de que vamos a salir del montón. Yo tengo, no sé si ha visto mi estado del WhatsApp, que no sé a quién le copié esa frase, simplemente la vi. Y dice, el Tetris me enseñó, ¿sí? Uh-huh. El Tetris me enseñó que no me acuerdo, pero esperen, un momento se la leo. Yo la tengo aquí a la mano, yo la tengo por aquí a la mano. El Tetris me enseñó que si tratas de encajar, terminas desapareciendo. Exacto. Me Y es pareció que genial. Porque esto se sigues trata en de el montón, es desencajar. que se sigue en lo común, en lo convencional. Exacto. Y cuando, a ver, y pongámoslo así, todos somos estas personas, todos somos estos. Pero cuando usted empieza a ir al gimnasio, ya por lo menos, o a hacer algo, a tocar guitarra, aprender un idioma, aprender a cocinar, algo que usted quiera leer, puede que de esos días pasan a ser estos. Exacto. No importa, todos llegan panzones, llegan flácidos, llegan flojos, no levantan el mismo peso y empezamos a ver el cómo me van a ver porque estoy, nada, siéntase como que ya no es de estos, sino es de estos. Y siéntase mejor porque después del primer mes ya Dígalo, van a ser dígalo estos. verbalmente para que la gente que nos está escuchando en las diferentes plataformas de solo audio. Ujú. Exacto, entonces yo estoy mostrando mis manos y haga de cuenta que usted, hay un mundo y el mundo son 10 personas, 10 personas, y de esas 10 personas, 6 decidieron ir al gimnasio, y de esas 6 3 decidieron mantenerse durante 6 meses, y luego 2 decidieron ser constantes en esa rutina de gimnasio por más de un año. Créame Ujú. que después de eso, a menos de que usted tenga una situación económica muy difícil, de que usted tenga una situación física muy complicada, usted no va a dejar de ir al gimnasio. Y miren lo que me Exacto. pasó a mí, les cuento mi experiencia. Yo entré en una situación económica un poco complicada y dejé de ir al gimnasio. Luego de eso, me mantuve en mi casa y tenía mis tarros de agua, tenía mis libros en mi bolso y hacía sentadillas y empecé a hacer ejercicio donde no tenía que usar máquinas, pero lo hacía en mi casa. Luego ya vino una situación donde yo mismo me dejé flaquear y por eso estoy así, flaco. Y Se dejó desgalanito. flaquear y quedó flaco. Y quedé flaco. Los que me ven en Sí. YouTube van a ver el cambio, porque este va a ser un motivante para nosotros y va a ser un reto. Ojalá las personas que nos escuchen por primera vez y vean este podcast por primera vez quieran sumarse a esta comunidad donde queremos generar cambios desde nosotros mismos. Sí, perfecto. Entonces, ahí está. Vamos a tener entonces, vamos a hablar un poco de qué ventajas o desventajas podría tener ser constante. ¿Tiene desventajas ser constante? Yo lo resumo rápido. A ver. La ventaja de ser constante es que nos vamos a sentir satisfechos de lograr todo aquello que queremos lograr, que nos proponemos. Y la gran desventaja, y muy triste, es que va a llevar a frustración cuando Nos no lo lleva a aplicamos. frustraciones y nos mantenemos en nuestra zona de confort, que es un Mm, tema para otro podcast. Se va a mantener, o sea, mm. sí, puede vivir con su vida y seguir allí, pero si, a ver, pero bueno, la pregunta puntual es, para que la tengamos ahí, igual les voy a seguir Sí, sí, sí. mencionando, Ventajas y si hay desventajas. una, si hay alguna desventaja en ser constante. Hay Ah, muchas en ser desventajas en constante. no serlo. Hay muchas desventajas en no serlo. Y seguramente no lo Mm, vean tan magnificado, pero ustedes pueden como sentirse allí en el punto de, bueno, pues tengo mi casa, pude comprar mi carro y todo, pero muy seguramente su subconsciente dice, hombre, yo podría tener un mejor carro, yo podría darme el lujo de viajar, yo podría darme el lujo de no trabajar tanto, porque es que el objetivo debería ser eso, disfrutar más la vida, o a nuestra forma de verlo, disfrutar más de la vida
y no necesariamente dedicarle tanto tiempo de nuestros días al trabajo. Esas serían las desventajas de no hacerlo. Pero ahora, muchos se preguntarán, como nosotros, ¿habrán desventajas al ser constante? ¿Qué Sí, creo que piensan? lo grabamos lo dijimos en nuestro tercer intento de podcast que no salió públicamente. Ujú. La frase de la obsesión, ¿no? Creo que Sí, la comentó usted, Manny. Ese punto sí, era, de, de pasar a la obsesión, de ser, o sea, de esa constancia, digamos, en el ejercicio volvemos a lo mismo, ¿no? Volvernos pues, obsesionados con nuestro físico, con nuestro cuerpo y ya no hay un equilibrio. creo que algo que yo pienso mucho y es, algunas personas estarán en acuerdo y en desacuerdo, y es, todos los excesos son malos. Ujú. Todos los excesos nos llevan a algo negativo. Si somos excesivos en el ejercicio, si somos excesivos en la dieta, si somos excesivos incluso en la lectura, en alguna cosa, ¿por qué? Porque no le vamos a dar tiempo a otros aspectos de nuestras vidas que son importantes. Nosotros Correcto. somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos convivir con otros. Y hay personas que se sienten bien estando solos, pero necesitamos de alguien. Necesitamos de un médico, necesitamos de un abogado, necesitamos de alguien que haga algo para nosotros, ¿sí? La mayoría de personas, podemos decirlo así, no somos autosuficientes. Necesitamos dialogar con alguien y pues si usted está aquí es porque necesita escuchar a alguien precisamente. Necesita a alguien que lo motive, alguien que lo mueva a hacer ese tipo de cosas y ojalá, Sí. qué bueno que nuestra voz sea ese motivo. Y la desventaja, como lo decía mi hermano, es precisamente no volvernos obsesivos con las cosas, no volvernos tampoco frustrarnos porque no lo logramos en el primer intento. No importa, nosotros tampoco, mire, yo tengo 35 años y he fracasado y me he desmotivado y he dejado de ser constante. No puedo decir que desde que nací, pero sí por lo menos después de que empecé otro tipo de procesos personales e independientes en mi vida, desde los 23 años he tenido frustraciones y hasta el momento, lo digo acá, no he logrado nada, mantenerme con vida, pero Ujú. no me he mantenido con vida de la forma plena como me gustaría tenerlo aquí en mi cabeza. Me ha ganado más la vocecita del Camilo Negro, me ha ganado más esa voz para decirme, siéntase conforme. Y en ese momento es donde yo le quiero decir a esa vocecita negra, ya hablaremos más adelante. Así es lo que voy a hacer. Esa es la desventaja que hay precisamente. O sea, no quiero volverme obsesivo con nada de esto, sino tener un equilibrio. Vamos a lograr tener un equilibrio con todo esto. Me parece genial y es, o sea, que la gente vea la sinceridad con la que estamos realmente poniendo puntos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, Sí, eso que, o sea, que la gente no habla comentando públicamente sus frustraciones o los fracasos que ha tenido, las veces que lo ha intentado. Y es causar esa empatía realmente con la gente que nos está escuchando, conversaciones que hemos tenido usted y yo, Manny, sí. personalmente, llevarlas, llevarlas públicamente para que, o sea, para que las demás personas se den cuenta que no solo les pasa a ellos, que a todos nos pasa. O Claro que sí, sea, se van a dar cuenta, o sea, pueden incluso seguirnos en nuestras redes sociales desde ya porque no vamos a borrar nada, no vamos a borrar nada en nuestras redes sociales para que ustedes vean que somos personas normales, personas del común que van a generar un cambio. Eso es lo que queremos lograr con esto, para nuestras exacto. vidas personales y para las vidas de los demás y las personas que nos rodean, nuestras parejas, nuestros amigos, que muy seguramente se van a querer pegar a este proyecto tan bonito que es precisamente hablar desde nuestra experiencia como personas normales para que Ujú. otras personas normales también sientan que pueden ser parte de este colectivo. Vayan a nuestras redes sociales. A mí en Instagram me encuentran facilito como Alarcón Camilo o Camilo Alarcón con K. Escriben Camilo con K y Alarcón con K sin quitarle ninguna letra. Camilo Alarcón. Y así me encuentran en Instagram y en Facebook para que vean quién es. ¿Cómo Sí. comenzó? Ahí está la historia. Yo no voy a borrar absolutamente nada, no voy a cambiar nada. Al contrario, voy a sumarle más cosas para que ustedes comiencen a ver cuál es el proceso, cómo comenzó, cómo vive, cómo ha generado ese cambio en su vida, precisamente siendo constante con ese tipo de cosas. Bueno, yo parezco como Nicolás con Z punto Alarcón y ya. Aunque no soy mucho de publicar. O sea, a veces sí publico, pero a veces no. O se me apresa. Pero vamos a empezar el hábito porque vamos a coger la costumbre porque a veces nos da un poquito de pena o de pronto nunca hemos No, querido ser pero no, tan a mí es públicos. pereza subirlo, la verdad. A veces, yo que sé, tengo fotos de viajes que digo, uy, esta foto está súper genial. Y luego digo, la voy a subir y luego, se me olvida. La tengo para mí. Claro que sí. Recuerden que están los comentarios en este canal de Ujú. YouTube para que ustedes opinen si les gusta, si no les gusta, si quieren preguntar algo, si quieren Si quieren comentar proponer algo. algún tema, si quieren decir, oiga, a mí me pasa esto, a ustedes les ha pasado alguna cosa y lo hablamos todos. Lo Somos hablamos todos personas del como común, brothers.
Exacto, personas del común, mi hermano lo ha dicho, aquí todos somos brothers porque podemos ser hermanos de experiencias, Ujú. hermanos de alguna situación, de algún sentimiento, de alguna emoción. Y bueno, si ya logramos abrir nuestro canal personal, donde podemos hablar y expresar más directamente muchas de las cosas que pensamos y sentimos, pues bueno, ahí está también. Eso. No sé, ¿qué nos queda por ahí en el tintero para ir A mí me gustaría cerrando este decir podcast? una frase, una frase y es que recuerden que la gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Claro que sí, Me parece es una muy, frase excelente, es muy literal, es que una es muy frase muy literal, literal, sí. que muchas veces llevémoslo al ámbito físico, que aunque no veamos ese efecto a corto plazo, a largo plazo lo vamos a ver, así como la gota de agua. Nosotros, nosotros tenemos una foto que yo creo que va a ser un paralelo muy interesante para lo siguiente también, junto con la frase que acaba de decir mi hermano, y es en pensar cómo sería si tomáramos la decisión de hacer un cambio por constancia hoy. Hoy, ¿cómo sería eso? O sea, póngase a pensar en si usted hoy tomara la decisión de empezar a hacer ese algo que quiere, grabar un podcast, grabar, hacer una animación, hacer un diseño, aprender a dibujar, aprender a pintar, aprender a A soldar, aprender cocinar, a a hacer hacer carpintero, a ejercicio, cocinar, aprender un idioma, a lo lo que que usted sea. quiera. ¿Cómo sería? Piensen en cómo sería si usted hoy tomara la decisión, sueñe. Permítase en este momento soñar en eso posible y comencemos a ser constantes. Les decía que nosotros tenemos una imagen. Mi hermano cuando estuvo aquí en Colombia la última vez en 2019, a principios de 2020, antes de pandemia, nos tomamos una foto en un lugar porque nos fuimos a hacer una Porque nos perforación. perforamos. Nos fuimos a hacer una perforación y en ese momento Es veníamos verdad. de estar en el gimnasio y ustedes me van a ver en esa fotografía, la voy a hacer pública. A ver, tampoco se imaginen que estábamos súper fuertes, ¿no? Simplemente No, tenemos un estado un estado bien, físico estamos bien. mejor. Yo venía de más Más de un año de atlético estar que de yendo al gimnasio. gimnasio. Exacto, claro que sí. Ujú. Y me voy a tomar una foto como estoy hoy, para que vean ustedes el tiempo que he perdido, literal, porque siento que lo he perdido físicamente desde 2020 que mi hermano se fue. Estoy hablando de febrero de 2020, febrero, marzo de 2020, Sí, marzo del 2020. y ya Ujú. estamos a 2 meses de llegar a febrero de 2023. Han 3 pasado años, tres Carlos. años perdidos donde no he hecho ningún tipo de actividad física. Y se van a dar cuenta el tiempo que he perdido. Y hoy va a ser el cambio para que todo esto fluya. Entonces vayan a las redes para que vean esa fotografía de cómo Excelente. estábamos con mi hermano porque no la Ponemos el tomamos. antes y el después. Ahora nos tomamos una Y entonces y la juntamos. exacto, van a ver las dos Listo. fotos. Ahí le dan el scroll y van a ver la foto de cómo estábamos en ese febrero de 2020. Bueno, mi hermano lleva 7 meses yendo al gimnasio, pero me van a ver a mí sobre todo cómo estamos. Igual, cómo está Nico con ese proceso de constancia del gimnasio para que ustedes vean un ejemplo de cómo alguien que dejó algo que le beneficiaba mucho y le gustaba, con alguien que en definitiva sí, que le gusta y logró ya el ejercicio de constancia. Creo A que ver, que me ahí está. guste, ¿no? Ah, Que bueno, lo hago. a mí sí, bueno, que lo hace porque lo necesito. A mí sí me gusta, pero lo he Sí. dejado. Miren cómo es la voz negra, la voz del Camilo Negro y el Camilo Blanco ahí luchando todo eso, y ha ganado la voz del Camilo Negro. Muy Ujú. seguramente ustedes tienen allí la voz de un Diego Negro, de un Nicolás Negro, de una Claudia Negra, de una Sandra, una Esperanza Negra que les está ganando. No dejemos que Sí, gane más esa vocecita negra ahí dándonos en el oído en lo que no es. Entonces ya saben, eso es. piensen y permítanse soñar un poquito en todo lo que podrían haber logrado y en lo que lograrían si estuvieran ya haciendo, si hoy tomaran la decisión de hacer esas cosas. Y visualicen. Y acuérdense de la gota de agua. Claro ¿Listo? que sí. Y nada, vamos a darle un... Dejar el tema de la constancia. Y no sé si tenga algún dato, alguna cosa que quiera decir. Bueno, pues estamos grabando y publicando, porque ya va a ser público este podcast, en época de mundial. Y piénsenlo de la siguiente manera, es muy atípico que haya un mundial en época decembrina. Siempre se hace normalmente a mediados de año. ¿Por qué se hizo atípico? Los que saben de fútbol ya sabrán este dato, pero hay muchas personas como nosotros que no somos fanáticos del fútbol que esto nos sorprende, y Sí. es que en Qatar, donde se está disputando la Copa del Mundo número 22 en el año 2022, ojo para los que les gustan por allí las apuestas, pueden echar el chance a los paticos 22-22, es Para esto, Año la Nuevo. Copa número 22 en el año 2022, se jugó, se está jugando en diciembre
porque la temperatura es más baja. Recuerden que estamos Ah. precisamente en Emiratos Árabes y pese a que no hay estaciones marcadas, si la temperatura baja un poco más, entonces por eso se está jugando en diciembre, porque la temperatura es extenuante en otras épocas del año y en diciembre baja un poco menos. No baja menos de los 30, pero imagínense ustedes sobre qué otras temperaturas estarían en otras épocas del año donde se juega normalmente, que es a mitad de año. Bueno, muy interesante, interesante. Para nosotros que Un no seguimos datito el curioso. fútbol. Los que saben de Un fútbol datito dirán, curioso. ah, ya lo sabíamos. Bueno, entonces déjenos ahí en los comentarios qué otros datos curiosos tienen de estas Exacto. épocas donde se está lanzando este podcast. Pues yo tengo uno y es de descubrir una plataforma que se llama Home Exchange y es como un Airbnb. Pero todos sabemos que en Airbnb, o sea, buscamos alojamientos de casas, ¿no? Sí. O apartamentos, en fin, para hospedarnos. Pagamos X cantidad como si estuviésemos en un hotel. Pero en Home Exchange pagamos, la propuesta es, pagas $149, creo que son, o Ok. eurodólares, Ujú. al año por usted estar en la plataforma con unos 100.000, creo que hasta el momento habían 100.000 personas en todo el mundo. Pero, por ejemplo, si usted ha pagado esa anualidad y yo he pagado esa anualidad, intercambiamos casas en vacaciones. O sea, yo digo, yo voy Ok. para Bucaramanga. Y usted dice, yo voy para Barcelona. Y como se va a ver ahí, o sea, nos planteamos Ok. intercambiar de casa sin pagar un alojamiento. Ok, o sea, yo puedo intercambiar de casas con la persona que esté pagando la membresía en ese rango de dinero. Sí, sí, somos un grupo de personas, somos un grupo que pagamos en la plataforma para poder intercambiar de casa sin no tener que pagar por noche. A lo Pues mejor usted se va un mes. yo los No. pagaría si de pronto esa persona ojalá tenga una mansión y que se vengan a mi humilde apartamento. Claro, o sea, está interesante, ¿no? Porque digamos que usted viene 15 días y otra persona se va 15 días. ¿Cuánto uno Sí, se estaría gasta? bien. Está súper Sí, sí, interesante. Ahora la estaría pregunta muy bueno. es, hmm, ¿dejaría usted a cualquier extraño meterse en su casa como lo hicieron los de Airbnb? Sí, sí, claro, porque no sé si haya condiciones o no en el tema, ¿no? No sé. Pero está interesante, me pareció súper Sí, sí, está curiosa. interesante. Home Exchange, Home Exchange. Home Exchange, sí. Ahí lo dejaremos en la descripción para que de pronto se peguen ahí en la pasadita Exacto, y si quieren pagar una anualidad de vacaciones. exacto. También, pues bueno, esto es para crear una comunidad precisamente también. Entonces, si usted tiene un libro que le ha servido, una película que vio y lo motivó, que usted diga, no, es que a mí esto me cambió la vida, déjenlo en los comentarios. Exacto. Recomiéndenle un libro a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Recomienden una película, una serie, un grupo. Incluso digan, no, yo formé un grupo de tales y tales personas y nos ha servido. Ah, bueno, pues esas alternativas nos interesa conocerlas para también los estaremos leyendo precisamente para que, pues bueno, sientan que estamos ahí pendientes también de toda esta comunidad. Bueno, pues ya nos acercamos al final de este episodio. Les damos las gracias a todos, a ustedes por escucharnos o por vernos aquí en YouTube. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y nada, esperen con ansias nuestro próximo episodio. Claro que sí, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Adiós.